Muy bien, y en nuestro espacio de entrevista de economía vamos a estar analizando con César Villalona la tasa de intereses de los fondos de pensiones. César, bienvenido. Buenas noches. Una noche bastante lluviosa en el área metropolitana de San Salvador. Por cierto, pues a pedirle calma a los amigos que están en el tráfico. En algún momento, ¿verdad? Hay un poco de tensión, hay que bajarle un poco y esperar a que esto se calme. Correcto, manejar con calma. Excelente. A lo que nos trae la tasa de intereses de los fondos de pensiones, entiendo yo que esto ha sufrido algún tipo de variación a nivel internacional y esto se ha quedado estancado acá en nuestro país. Pero retrocedamos un poco y de dónde viene el cálculo de esta tasa de intereses. Correcto, vamos a ver, vamos a hacer una historia breve. Tú recuerdas que en el año 98 surgieron las AFP, sí, que son empresas privadas que administran fondos de pensiones. La mayoría de la gente está afiliada en las AFP, porque obligaron a la persona joven a cotizar ahí y quedó el sistema público, el Seguro Social y el INPE, con poca población cotizante. En el año 2001 ya el INPE y el Seguro Social no tenían para pagar dinero para pagarle pensiones a la gente jubilada y comenzó el gobierno de Francisco Flores a pedir dinero prestado para pagar las pensiones. Llegó el gobierno de Saca, el último gobierno de Arena, y se continuó pidiendo prestado. Y en el año 2006 lo decidió la Asamblea Legislativa de la época, con los votos de Arena y de algunos partidos aliados, que el dinero para pagar las pensiones, o una parte del dinero para pagar las pensiones de las personas jubiladas del sistema público, se utilizara de las AFP. Es decir, se está agarrando dinero de las AFP para pagar pensión a la gente jubilada. Las AFP han jubilado a poca gente porque tienen poco tiempo. La mayoría de las personas que reciben pensiones son del sistema público. Entonces se fijó una tasa de interés, porque como las AFP le pasan ese dinero al gobierno, hay un mecanismo a través del Banco Multisectorial de Inversiones, Ministerio de Hacienda, pero van a pagar pensiones. Se estableció que por ese uso del dinero se pagara una tasa de interés y la aprobaron así. Una tasa de interés internacional que se llama LIBOR, más 0.75. La tasa de interés estaba un poquito por encima de 5. Y si le suma 0.75, llegaba más o menos a 6. Es decir, que las AFP le están pasando 400 millones al gobierno para pagar pensiones, y la tasa de interés que se fijó fue esa. Porque el gobierno tiene que pagar a las AFP por ese dinero, amortización e intereses. Y esos intereses mejoran los fondos de la gente que cotiza. Bien, ¿qué sucedió al año siguiente, 2007? Que esa tasa de interés internacional cayó, está gobernando Arena, a 3%. En el 2008 llegó a por debajo de 3%, y ya los rendimientos de las pensiones andaban por debajo de 3%. Estaba gobernando Saca y Arena tenía mayoría en la Asamblea. No tomaron ninguna decisión para modificar la forma de cálculo. Todo quedó igual, ¿verdad? Y ahí comenzó a perder rendimiento los fondos. Llegó el primer gobierno del Frente, el segundo, y no se ha hecho cambio. Las AFP siguen prestando y se le paga intereses. Hoy está un poquito más alto que como estaba en el 2008. Está ligeramente por encima de 3 y estaban por debajo de 3. ¿Quién está perdiendo? La gente que cotiza en las AFP. Porque las AFP utilizan ese dinero y lo prestan a un interés bajo. Pero la culpa de esos intereses bajos la tienen los diputados y las diputadas que aprobaron esa forma de cálculo en el año 2006, que eran los de Arena, más el presidente de la República de la época que ratificó la decisión, ¿verdad? Porque esas decisiones se toman en la Asamblea y en el Ejecutivo. No es culpa de los gobiernos que siguieron, es como el problema de la dolarización. ¿Quién dolarizó la economía? Bueno, fue el gobierno de Flores. Hoy quitarse la dolarización de encima no es fácil, ¿verdad? Pero es una herencia de los gobiernos de Arena. Entonces se está en ese proceso. Ya no se va a calcular a través de una tasa de interés internacional más 0.75, sino que se va a buscar un mecanismo. Muy bien. Sin afectar mucho la finanza pública, porque tiene que ser equilibrado, que beneficie a la gente, que suban los intereses, pero que tampoco vaya a destruir la finanza del gobierno. Exacto. Porque el gobierno se está endeudando con las AFP por culpa de la privatización de los fondos de pensiones y de las decisiones de los gobiernos anteriores que condujeron a este fideicomiso. Muy bien, será la misma Asamblea Legislativa quien tenga que tomar las riendas de este problemón que se está viniendo encima. Es importante que la gente le ponga atención a este tema, porque lo que está manejando la derecha en los medios es que la culpa es del gobierno actual. Y no es culpa de este gobierno que los intereses sean bajos, es culpa de los que aprobaron el fideicomiso bajo una forma de cálculo negativa.